Desde el pasado viernes y hasta el 15 de enero, las 4 plantas de Michelin en nuestro país se han visto obligadas a reducir su actividad porque les falta caucho, un material que, como otros muchos, escasea estos días por la crisis de suministros a nivel mundial, consecuencia de la situación que se está viviendo en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes a los barcos internacionales les obligan a buscar rutas alternativas y las materias primas tardan más en llegar a sus destinos y lo hacen, obviamente, a un precio mucho más alto. Desde que empezó esta crisis, 360 cargueros se han visto afectados, una quinta parte de la capacidad global de estos barcos, y el coste se ha disparado, se calcula un 77%. Lo vamos a analizar en los próximos minutos con Oriol Muntanyà, que es profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y experto en logística. Señor Muntanyà, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, imaginamos que estas cifras que estamos comentando es una preocupación, ¿no?, para el comercio mundial si la situación no cambia. Sí, porque estamos ante una nueva disrupción del transporte marítimo internacional de mercancías en un punto muy estratégico, porque estamos hablando del Mar Rojo, y no hay que olvidar que por el Mar Rojo pasan actualmente aproximadamente el 30% de los contenedores a nivel mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un problema con una gran afectación, y como siempre que hay una afectación, un problema en estas cadenas de suministro globales, al final tiene dos grandes consecuencias. Por un lado, baja el nivel de servicio y por otro lado, pues sube el nivel de costes, como bien estaban comentando. Claro, hablábamos del caso de Michelin, pero esto no solamente afecta a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas que necesitan esos suministros. Sí, porque por el Mar Rojo y por el Canal de Suez, como decía, pasan el 30% de los contenedores, y hay que tener en cuenta que, a pesar de que actualmente por el mundo hay circulando aproximadamente entre 4.000 y 5.000 barcos de mercancías, es un sector que está muy concentrado en manos de 5 grandes empresas. Actualmente tenemos el 65% de cuota de mercado. El 65% de los contenedores a nivel mundial están en manos de 5 grandes empresas. Estas 5 grandes empresas ya han anunciado en los últimos días, en distintos momentos, que interrumpen su circulación por el Mar Rojo, y esto a efectos prácticos se traduce en que la mayoría de empresas empezarán a notar los efectos porque sus productos o sus materiales o sus componentes están embarcados en una de esas compañías. Comentábamos que muchas de estas empresas buscan rutas alternativas. ¿Cuáles son y cuánto tiempo más suponen? Claro, el Mar Rojo es un punto estratégico porque conecta Asia, Próximo Oriente con Europa y Estados Unidos por un atajo, ¿no?, por el Canal de Suez. La principal y casi única alternativa es ir por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, rodear toda África, ¿no?, por el sur. Es verdad que también existe la ruta del Ártico, pero esta es una ruta que está muy condicionada por el tema meteorológico y no es accesible para todo tipo de barcos. Por lo tanto, estamos hablando de que la alternativa real es rodear África. Eso supone aproximadamente entre 8 o 10 días de más travesía, de más días de navegación, y no olvidemos, o hay que tener en cuenta, que estos grandes buques de contenedores de mercancías, cada día de navegación consume aproximadamente 200.000 litros de combustible, 200.000 litros de gasóleo por día de navegación. Si pongamos por caso lo que estábamos hablando, son 8 días más de navegación, pues sin hacer grandes matemáticas, estamos hablando de más de 1,5 millones más de litros. Si a esto le sumamos los costes de personal y le sumamos, por ejemplo, la menor rotación de contenedores, podemos estar hablando de que pasar un barco de contenedores por el Cabo de Buena Esperanza en lugar de hacerlo por la ruta habitual del Mar Rojo, estamos hablando de un sobrecoste que puede estar cercano a los más de 2 millones de euros. Y ya sabemos que a las empresas no les gusta perder beneficios, por lo tanto, esto tendrá un impacto en los consumidores, imagino. Está teniendo ya un impacto en las empresas que embarcan en esas compañías navieras. De hecho, estaba consultando esta misma mañana cómo ha evolucionado el coste del contenedor, y si antes de esta crisis, finales de octubre, principios de noviembre,
un contenedor de China a Europa estaba alrededor de los 1.000 euros, actualmente, hoy, ya está en los 3.000 euros este contenedor. Esto quiere decir que se ha triplicado el precio del contenedor. Lo que hacen estas compañías navieras, por lo tanto, es traspasar el incremento de costes a las empresas que embarcan con ellas, y lo lógico y lo normal es que estas empresas que están empezando a notar este incremento de costes del transporte marítimo lo acaben trasladando también al consumidor final en los próximos días, próximas semanas. En los últimos años, que estamos viviendo absolutamente de todo, ya hemos visto crisis de suministros parecidas por la pandemia, luego cuando se atascó ese barco en el canal de Suez. ¿Lo de ahora es más o menos grave? ¿Cómo lo situaríamos? Yo creo que lo del canal de Suez, ese famoso barco, el Ever Given, fue muy impactante a nivel social, incluso a nivel mediático, porque nos abrió un poco a todos los ojos, ¿no? de cuánto frágiles eran nuestras cadenas de suministro globales. Digamos que nos dimos cuenta de que la logística mundial funciona como una especie de sistema circulatorio en el que un pequeño atasco en un punto, un pequeño trombo en un punto, como pasó en aquel entonces, puede afectar a la salud del conjunto. Pero es verdad que lo de Ever Given fue un impacto muy puntual, muy concreto y muy acotado en el tiempo. Si no recuerdo mal, fueron 6 días en los que este barco estuvo encallado en el canal de Suez. Actualmente, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos cuánto va a durar esta crisis del Mar Rojo, no sabemos qué va a pasar, y la incertidumbre siempre se dice que es la peor enemiga de la logística. Por lo tanto, estamos en un escenario de incertidumbre, y eso quiere decir que es más grave que el episodio de Ever Given, y seguramente es un episodio equiparable al que tuvimos al inicio de la pandemia o al que tuvimos cuando vivimos la gran recuperación económica post-pandemia y tuvimos aquella famosa crisis de los contenedores en los que no había suficientes contenedores para atender el incremento de demanda a nivel mundial. Oriol Muntanyà, profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por atendernos, estar con nosotros esta mañana en el canal 24 Horas. Buenos días. Muchísimas gracias.